Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos aquí a Canal B, a Enfoque de Negocios. Mi nombre es Jorge León Benavides y vamos a hablar, como siempre, de los sectores y de las economías, de un poco de economía, un poco de los sectores, un poco de las industrias, para ir conociendo un poco más sobre nuestro país y también sobre algunos ejemplos de otros países donde han podido desarrollar muy bien también el tema, en este caso, de proveedores de la minería. Vamos a hablar dentro de unos momentos con Sergio Hernández, él es director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería de Chile, se llama APRIMIN, esta asociación que es muy importante y que ha tenido mucho éxito y muchos avances que vamos a conversar un poco porque recordemos que nuestros proveedores mineros en el Perú, si bien han tenido un desarrollo muy bueno, nos falta todavía llegar a poder tener una mayor cantidad de proveedores, a desarrollarnos de una manera más organizada, pienso, y siempre es bueno mirar los buenos ejemplos tanto de la región como del mundo. Quería comentarles un poco de cifras para que podamos un poco entender esta relación entre Perú y Chile, ¿no? Con información de la Embajada de Chile, ambos países han suscrito importantes acuerdos y tratados de diversa índole. Así, por ejemplo, se tiene el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en materias aduaneras, vigente desde el 16 de noviembre de 2004, y se tiene un acuerdo de libre comercio, como todos sabemos, suscrito en agosto del 2006. Luego, según el MINCETUR, de enero a marzo, el comercio de Perú con la Alianza del Pacífico creció 22.7%. Esto fue principalmente por el aumento del comercio con Chile, que avanzó 32%, y en el que destacó la mayor venta de ácido sulfúrico. El MINCETUR también reveló que el periodo de abril del 2021 a marzo del 2022, el 7% de las exportaciones no tradicionales tuvieron a Chile como destino principal. En el caso de la industria agropecuaria, la participación del mercado chileno fue del 4% y del 7% para el caso de las exportaciones de textil, 7%. Muy bien, a continuación entonces vamos a recibir a Sergio Hernández, como les dije, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería de Chile, APRIMIN. Sergio, bienvenido a Enfoque de Negocios. Muchas gracias, Jorge, por el agrado de estar nuevamente contigo conversando y, por supuesto, muy agradado de estar en el programa Enfoque de Negocios. Muchas gracias, Sergio. Sergio, hablemos un poco, cuéntanos un poco primero para que nuestros televidentes puedan entender un poco qué es APRIMIN, cuántos años tiene y estos logros que hemos podido ir conversando a lo largo de estos años que nos conocemos ya, para luego ya entrar un poco en los proveedores peruanos. Perfecto. Mira, APRIMIN, Jorge, es una asociación gremial de empresas proveedoras de la minería. No solo industriales, también de servicios, en fin, una cantidad enorme de rubros que están asociadas en esta asociación que es independiente de la Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a todas las empresas en Chile, grandes, medianas y pequeñas mineras. Nació APRIMIN hace 18 años. Estamos celebrando la mayoría de edad. Con el objetivo de agrupar los intereses de las empresas proveedoras frente a las empresas mineras, pero en colaboración con las empresas mineras. Sabemos que son intereses muy conjuntos, muy solidarios, pero también hay algunos matices que marcan diferencia en cuanto a negociaciones, por ejemplo, de naturaleza gremial, en que nos hemos complementado muy bien, por lo demás, con los dos gremios mineros grandes en Chile, Consejo Minero y SONAMI. APRIMIN nació con 23 empresas proveedoras, 21 de capitales extranjeros instalados en Chile, grandes compañías transnacionales, y solo 2 empresas nacionales. Pero con el correr de los años hemos ido aumentando el interés en agruparse en APRIMIN, y hoy día contamos con 120 empresas proveedoras, de las cuales son 65 de capitales nacionales.
y 55 de capitales provenientes del exterior, también con control de empresas internacionales y también capitales chilenos en algunos casos asociados con las internacionales. En general, el objetivo de APRIMIN es hacer de Chile un país desarrollado a través de la minería. Eso es como nuestra misión. Y a través de la misión nacen 4 ejes estratégicos, de los cuales derivan los KPI que realizamos todos los años, los indicadores de performance, de éxito. Y operamos a través fundamentalmente de 6 comités de trabajo. Estos comités de trabajo están formados por APRIMIN como dirección de los comités, Jorge Bravo, nuestro director de estudios y proyectos, que es el secretario ejecutivo además, pero está fundamentalmente integrado y la acción la llevan los gerentes de las respectivas áreas de nuestras empresas asociadas, gerentes o altos ejecutivos en algunos casos. Por ejemplo, el Comité de Sustentabilidad, que es uno de los más potentes, tiene por objetivo promover entre nuestras empresas prácticas lo más modernas posibles en materia de vinculaciones con la comunidad, el aspecto social de la sustentabilidad. También promover, enseñar, divulgar las nuevas procesos productivos ambientales con protección al medio ambiente. Y por supuesto también el elemento económico, que es el triunvirato que contiene el concepto de sustentabilidad. Estamos convencidos que ninguno de los fanatismos de sus componentes, ni lo ambiental, ni lo social, ni lo económico, puede predominar sobre el resto, en un perfecto equilibrio. Porque sin el incentivo económico de nuestras empresas, desde luego es imposible generar beneficios sociales y generar recursos necesarios para nuevas tecnologías ambientales. Entonces, este equilibrio se sustenta efectivamente en fortalecer el concepto de sustentabilidad, que como creemos además que no solo las empresas deben avanzar, sino que también los países. Y estamos fuertemente comprometidos a través de esta convicción con las políticas nacionales también. De acuerdo. Ahora, Sergio, en la región en general, entrando ya un poco a lo que es el tema del cobre, ¿no? Perú y Chile tienen un sitial muy importante, ¿no? El primer productor y el segundo productor, cerca del 40%. Realmente somos muy importantes como productores y el desarrollo de nuestros proveedores no es menor, no es menor. En este caso, yo soy presidente actualmente del Comité de Proveedores de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que está el comité incluido dentro de la sociedad, a diferencia de ustedes que están como una, digamos, entidad autónoma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tú avisoras, ¿no? En estos momentos que no son tan fáciles ni para el Perú ni para Chile con respecto al tema político? ¿Cómo ves el desarrollo? Muchas veces se hablaba de las cuerdas, de las famosas cuerdas separadas en el Perú, por lo menos, ¿no? Que era la política va por un camino y el tema empresarial va por otro. Y a veces no chocan. Y eso ya se acabó, ¿no? Eso definitivamente sí choca y sí repercute en las inversiones, para empezar, ¿no? Es un país que si no tiene estabilidad económica y no tiene estabilidad política, pues no camina. Entonces, no camina el tema de negocios. Entonces, ¿cuál es tu visión, cuál es tu opinión sobre lo que estamos viviendo hoy en día, situaciones similares en ambos países, siendo dos países mineros importantes, con proveedores desarrollados importantes también? ¿Crees que la minería va a poder continuar su camino sin ser afectada de ninguna manera? No es fácil, Jorge, a pesar de que la minería en Chile y en Perú ha enfrentado distintos momentos de dificultades tremendas y las ha sabido superar. Y eso porque nuestros dos países tienen una impronta histórica, cultural, minera, que se impone por sobre los problemas que coyunturalmente pueden estar ocurriendo, incluso respecto a políticas públicas, que pueden ser muy incidentes. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en que vamos a salir también de los problemas que estamos enfrentando,
por ejemplo, en Chile, en materia de la reforma de una nueva constitución. Aquí es muy difícil que la minería históricamente ha presentado muchos problemas en cuanto a transmitir los beneficios que genera para la población en general. Se la mira como un sector que predomina el beneficio de los impuestos para el Estado. Y no se ve más allá que esto, y por lo tanto se enfatiza siempre en aumentar los impuestos, en aumentar los royalties, porque es, según la percepción pública, lo único que la gente ve de beneficio de la minería. Y la verdad es que algo de culpa tenemos desde el sector, proveedores y mineras propiamente tales, porque muchas veces por temor a esta percepción negativa de la contaminación histórica de la minería, se ha escondido la cabeza bajo la tierra como un avestruz. Perfil bajo. Perfil bajo para tratar de impedir el aumento de la crítica. Esto en el último tiempo afortunadamente ha cambiado, por lo menos desde Aprimín tenemos una posición absolutamente distinta. Salimos a dar la cara públicamente en reuniones en la Convención Constitucional, en reuniones y en muchas instancias activas de hace varios años ya con los gobiernos, y también frente a las comunidades, para decir la minería genera como actividad primaria un impacto en los sectores secundarios y terciarios de la economía, en el comercio, en la industria, en los profesionales, en la banca, en las dueñas de casa, en las familias, que es demasiado potente, porque es una industria primaria. La industria primaria es la que genera mejor impacto encadenado para el resto de los... Estamos, Sergio, más o menos en el mismo camino. Ha habido una época de perfil bajo que ya murió, ¿no? Y que se tiene que salir a hablar de los... probablemente un poco tarde, pero todavía recuperable. Ahora, dentro de ese perfil estamos en lo mismo, comparando un poco los dos países, pero yo quería preguntarte, la nueva asamblea por la que están ustedes, constituyente, por la que están ustedes pasando, ¿en qué medida afecta a la minería? A ver, hay normas específicas. O podría. Sí, sí. Yo creo que ya la está afectando, Jorge, porque las expectativas de que puedan aprobarse normas exégetas es bastante alta. La está afectando tanto en las normas propiamente mineras, como en otras normas que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, tanto el sistema político como el poder judicial, como los sistemas de representación exagerada de los consentimientos de los pueblos indígenas, como las materias laborales. Es decir, hay un conjunto enorme de normas que pueden afectar no solo a la minería, sino que en general a la actividad productiva del país. Te pongo algunos ejemplos. Hoy día la constitución vigente en Chile, que no es caricaturescamente la constitución de Pinochet, porque si bien se originó en dictadura, no es menos cierto que en democracia, 30 años llevamos ya, 32 años de democracia, ha habido casi 300 modificaciones. Y la firma de la constitución vigente lleva la firma del presidente Lagos, no del general Pinochet. Pero, desde luego, las izquierdas más extremas han procurado transmitir a la gente que es o la constitución del dictador redactada por 4 generales o la constitución del pueblo representado por esta convención constitucional. Lo que es una falsa, es falso totalmente, por lo que estamos comentando. Entonces, las normas mineras actuales le garantizan al Estado la propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Y le otorga también a la ley orgánica constitucional con quórum altos la posibilidad de entregar concesiones judiciales para dar certeza jurídica al inversionista minero, con derecho de propiedad garantizado por el recurso de protección que va a las Cortes. Por lo tanto, hay una certeza muy grande. Y mientras mantienes la concesión, si pagas una patente minera durante el año. Ad eternum, apropiándose de todos los minerales que se extraigan, que sean concesibles, con excepción muy escasa del litio, del uranio y otros minerales radioactivos que pertenecen al Estado.
Pero eso ha dado una seguridad tan grande que Chile ha aumentado en 30 años en 5 veces la producción minera, beneficiando, por supuesto, el desarrollo principalmente de la zona norte de Chile, pero también del resto del país, porque tiene Claro. efectos ganados muy potentes. Sin embargo, la actual constitución, la actual propuesta constitucional, si bien es cierto, sigue reconociendo el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y del Estado sobre las minas, agrega que el Estado también es dueño, con todos estos 4 atributos, incluido el inalienable, de las sustancias minerales. Y es un error gravísimo, porque si más adelante se permiten ya no concesiones judiciales, sino que autorizaciones administrativas para explotar la minería, que es una de las propuestas, ¿ya? No se dan cuenta que al ser inalienable no solo la mina, que no importaría, ¿no? Porque te apropias de los minerales que extrae, la mina sigue siendo del Estado, al ser inalienable las sustancias minerales metálicas y no metálicas, no vas a poder venderlas ni por el Estado ni por los particulares. Hay un desconocimiento jurídico que además plasma todo el resto de las propuestas constitucionales, porque hay una ignorancia jurídica en esta propuesta que a mí O sea, como abogado, llama la atención. realmente podría ser catastrófico el manejo de una nueva constitución con esas propuestas para la minería chilena. Así es. Hay Ahora, algunos avances como que exigen, por ejemplo, una relación más estrecha con las comunidades y con los impactos ambientales, que está muy bien, por lo demás las compañías ya lo están haciendo hace varios años en Chile. ahora, Sergio, con tu experiencia en el sector minero, no solamente de Chile, tu experiencia en el mundo con los sectores mineros, ¿tú le recomendarías a los peruanos tener y abrir esa caja de Pandora como es la Asamblea Constituyente, siendo además un grupo minoritario en el Perú que la quiere? Por ningún motivo, Jorge, por una razón, porque se hace mucho énfasis en la democracia participativa directa, porque en el pueblo está radicada la soberanía. No cabe ninguna duda, el pueblo está radicada la soberanía. Pero el problema grave está en que hay una diferencia fundamental en los efectos positivos para el desarrollo humano de los países entre una democracia representativa y una democracia directa. Si bien es cierto, los convencionales son representativos, en el fondo tienen características muy, muy fuertes de democracia directa, que además plantean muchas normas en la reforma constitucional, en la nueva constitución, de democracia directa. ¿Por qué razón? Yo no soy partidario en absoluto de la democracia directa. Porque en el fondo, cuando el pueblo tiene una persona o un voto, elige a una persona que los representa, que en la inmensa mayoría de los casos son personas entendidas, mejor preparadas, que están en una discusión con pares en el Congreso Nacional, también con personas con conocimiento, que tienen asesores especializados y que por lo tanto las propuestas emanan de un nivel de conocimiento muy superior. En cambio, la democracia directa, que propone muchas normas en la actual propuesta constitucional, es una democracia que se funda más bien en intereses de grupos de la población que manifiestan muchas veces solamente su propio interés sin ver la integralidad de los elementos que influyen en la toma de una decisión normativa para el bien del país. Y eso es un problema grave, por lo tanto, yo no recomiendo una asamblea constitucional que se parece en Chile mucho, con escaños reservados además para pueblos indígenas, que van más allá que la proporción misma de los pueblos indígenas dentro del total de la población, por lo tanto afectando el principio de igualdad ante la ley. Hay una cantidad enorme de convencionales fanatismos ambientales. Hay una cantidad enorme de convencionales también que son provenientes de tendencias más de ultra izquierda, que han distorsionado la representatividad general del país. Y eso puede ocurrir en Perú si llegara a hacer una propuesta de este tipo. Ahora, para terminar,
Sergio, y agradeciéndote siempre compartir con nosotros tus conocimientos. El tema de la producción de cobre de Chile. Se habla, bueno, siempre se habla por todas partes, ¿no? Pero se dice que en el 2031 la producción de Chile tendría una caída en el cobre, la producción de cobre, perdón, empezaría a caer, digamos, empezaría a caer. Ya está cayendo, sería en el 2031. ¿Cómo va la producción de cobre y si hay algún plan para poder, digamos, contrarrestar eso? Bueno, de hecho, Jorge, la producción de cobre en Chile está detenida en 5.800.000 toneladas de cobre contenido fino desde hace varios años. No obstante, nuevas inversiones, pero son inversiones más bien para reponer producción de yacimientos que están agotándose. Como Chile es un país muy maduro en minería del cobre, fundamentalmente, pero comenzando otro tipo de minería también diversificada, efectivamente los yacimientos maduros hacen que sea muy difícil poder aumentar la producción. Y como tú bien dices, se espera una relativa caída de aquí a unos 10 años. No muy potente, pero una relativa caída. Por ejemplo, te puedo decir no muy potente porque el proyecto Quebrada Blanca 2 tiene para 27 años, está comenzando. Y hay reservas en QB3 también para 70 años más. Chuquicamata subterránea tiene para 50 años y hay más recursos que pueden convertirse en reserva de aquí al vencimiento. Pero hablando de números, ¿tú crees que, o sea, lo que me estás diciendo es que sí bajaría, pero hay todavía una base fuerte que mantendría cierto nivel? Ahora, con los proyectos que tiene Perú en camino, ¿tú crees que haya un cambio de posición en el primer puesto y el segundo puesto, o no crees que se acerque tanto Perú a esa diferencia, que es una diferencia importante ahora, ¿no? Sí, no lo creo, Jorge, porque la distancia todavía es bastante grande, a pesar del tremendo éxito que ha tenido Perú en el crecimiento de la producción de cobre. Estamos hablando de 5.800.000 toneladas contra 2.500.000 toneladas en Perú, es decir, en menos de la mitad. Sin embargo, aquí, más que competencia de primero o segundo lugar, lo que tenemos que en realidad pensar que es positivo es el crecimiento minero que ha tenido y que promete tener Perú por yacimientos que aún están en descubrimiento, ¿no es cierto?, descubriéndose. Y por lo demás, la potencia que está mostrando el desarrollo minero del cobre en Perú, también con crecimiento de fortaleza de proveedores más o menos importante. En La la variedad, cual, la variedad de minerales, ¿no? De Perú es importante también, ¿no? además, ustedes tienen mucho oro, tienen mucha plata, ¿verdad? Sí. Que Chile no tiene o no ha desarrollado. Sin embargo, yo te quisiera comentar que más que aumentar tanto o no la producción de cobre, Chile tiene más bien expectativas y esperanzas muy bien fundadas en otro tipo de producción minera como es el litio, que tenemos las mayores reservas mundiales de litio, que es un mineral que va a ser muy apetecido por la transformación energética, igual que el cobre. El cobre se dice que es el rey de los metales Ahora va a serlo mucho más. por la transformación energética, para muy buen futuro de Perú y de Chile. Pero tenemos litio, mucho litio. Tenemos muchos nitratos, en que somos el primer productor y prácticamente único a veces de yodo en el mundo. Tenemos además también una promesa muy fuerte al nivel del desarrollo minero de Chile en cuanto a cantidades, en el potencial de producción de hidrógeno verde, que es otra fuente energética limpia, ¿no? Porque tenemos en el desierto de Atacama y en los vientos de Magallanes las fuentes energéticas más potentes que nos van a hacer producir un kilo comprimido de hidrógeno verde exportable a los menores costos del mundo, incluido el mayor flete, y seguro que significa los mercados de destino. 1,5 dólares el costo, que es un 40% inferior al que tiene Australia, por ejemplo, en la producción de hidrógeno verde. Y ese negocio tiene potencial de ser del mismo o mayor nivel en cantidades que el de la minería. Entonces, estamos apostando también por mantener la producción de cobre y por ampliar la producción diversificada en otro tipo de negocios muy vinculados a recursos naturales. Muchas gracias, Sergio. No puedo dejar de preguntarte por algo que nos ha parecido anecdótico y
no nos ha caído muy bien, la verdad, pero nuestro presidente todavía sigue pensando que Tarapacá queda en el Perú, en sus últimas declaraciones. ¿Cómo lo han tomado en Chile? Mira, es una pregunta diplomática difícil, Sí, Jorge. sí, Yo creo que tenemos que pensar mucho más en cómo nos integramos y por lo tanto Perú sacar beneficios también de lo que fue su territorio gracias. y cómo también Chile sacar beneficios de esta solidaridad con Perú y la solidaridad de Perú con Chile. Tenemos que integrarnos, tenemos que mirar al futuro, no podemos mirar el pasado. Esto está consolidado. Fíjate que mira lo grave que significa, por ejemplo, aquí en Chile, la reivindicación de las tierras indígenas que pertenecieron a indígenas hace 300, 400, 500 años cuando llegaron los españoles al continente. Si nosotros estamos pensando en reivindicaciones potentes del pasado, uno dice, bueno, ¿cuáles fueron los límites originales de los pueblos? Y si los pueblos son efectivamente divisibles o no son divisibles, que había muchos nómades en ese tiempo. ¿Cuál es el origen? Entonces, lo que tenemos que hacer es más bien sacar provecho de la integración entre nuestros dos países, que tiene objetivos muy potentes comunes, como son la defensa de los productores mineros frente a los mercados, De acuerdo. como la defensa de los productores mineros frente a las normativas regulatorias en Europa. No sé si me Sí. están escuchando porque estoy en pantalla, me veo yo Sí, sí, nomás. sí, te estoy escuchando. No, totalmente de acuerdo, Sergio. Siempre es un tema anecdótico, lamentablemente, con nuestro presidente. Pero totalmente de acuerdo contigo. Yo en Ecomina, en mi feria, en diferentes momentos, en el transcurso de nuestra vida en el sector minero, he podido ver los grandes lazos que hemos desarrollado, tanto con la Cámara de Comercio Canadá, Cámara de Comercio Chile, así como con la embajada. Creo que uno de los países con más desarrollo y más intercambio cultural es entre Perú y Chile. Por lo menos en el sector minero estamos muy fuertes. Y nada, Sergio, Y agradecerte por fíjate, estar con León, nosotros. mira, Sí, perdóname que te interrumpa muy breve para cerrar esto. Fíjate que esta de la pertenencia de un latinoamericanismo común y un afecto con los países limítrofes, te voy a contar lo que me pasó a mí con la eliminación de Perú con Australia. Me dio una profunda pena. Y no solo a mí, sino que a algunos amigos también que estuvimos viendo el partido a esas horas. Me dio una profunda pena. Esa emoción compartida de hermanos latinoamericanos, principalmente Perú, Chile, Argentina, Bolivia, que somos los cercanos, tenemos que aprovecharlos para construir lazos fuertes comunes también en materia productiva. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sergio, siempre se nos queda corto el tiempo para conversar. Espero tenerte por Lima eh, nuevamente para poder disfrutar de un poco de la gastronomía también y de la buena conversación contigo. Muchísimas gracias por estar en Enfoque en Negocios. Encantado, Jorge, de estar con ustedes y esperamos vernos pronto. Gracias, cuídate, chao, chao. Bien, a continuación quiero hablarles, antes de pasar a hablar con Guillermo León, nuestro eh, columnista con respecto a los temas de estrategia de negocios, quiero hablarles del tema de MINPRO, el encuentro de mineros y proveedores, que me parece que tenemos, ahí está. MINPRO es en el 2023. Es una feria que se lleva a cabo en el Westin del 27 y 28 de junio. Lo más interesante de este MINPRO es, por supuesto, la feria, pero tiene una rueda de negocios que es la más efectiva y exitosa. Tiene ya más de 15 años, una feria muy importante y una rueda de negocios muy potente. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, no dude en tomar un stand para poder tener derecho a la rueda de negocios. Además, tendremos la Conferencia Internacional de Minería, por supuesto. Así que una gran feria, la primera que organizó el grupo Digama y que sigue organizando y que tiene mucha potencia. Para más información puede entrar usted a www.minproperú.com. Bien, vamos a recibir ahora a Guillermo León
Benavides. Él es especialista en gestión estratégica. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Jorge, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Quería... Yo con mucho frío, pero todo bien. Así es, un poco de frío. Quería que nos cuentes un poco sobre este tema tan interesante de Michael Porter y alguna de sus 5 fuerzas y un poco de la historia, un poco de lo que nos vas a contar. Adelante, Guillermo. Sí, mira, bueno, nosotros venimos conversando sobre el tema de varias formas de análisis estratégico y hoy día nos toca conversar un poco sobre la famosa estrategia de las 5 fuerzas que bien mencionas del estratega y gurú Michael Porter. Primero conocer un poquito sobre él es una eminencia pues, en todo lo que es estrategia, ¿no? Michael Porter nace en 1947 en Michigan, Estados Unidos, y desde chico es una persona que tuvo mucho mundo, viajó alrededor de todo el mundo porque su papá era una persona importante en el ejército militar estadounidense. Ya en el año 69 se gradúa en la Universidad de Princeton como ingeniero mecánico y aeroespacial, imagínate. Y en el 71 tiene su MBA, su maestría de Administración de Negocios y un doctorado en Economía Empresarial en la Universidad de Harvard. Esto ya en el 73. Y hoy día pues es considerado uno de los mayores pensadores del mundo en lo que es gestión y competitividad y es considerado pues el padre de la estrategia empresarial moderna. Ahora, Porter tiene la frase acuñada, acá cito textual: la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible. Y esto se aplica tanto, por un lado, a la visión micro, que se enfoca puntualmente a las empresas, como la visión macro, que llega hasta las ventajas que puede generar todo un país para desarrollarse. Ahora, aplicadas dentro del mundo global actualizado, las enseñanzas de Porter indican que las empresas más exitosas han llegado a hacerlo por su capacidad para innovar en la creación de valor para sus consumidores. Y estas empresas lo que hacen es desarrollar se desarrollan fundamentalmente en países que son a su vez pioneros, innovadores y le facilitan, esto es importante, le facilitan a las empresas las condiciones para que se puedan desarrollar. Para entender las ideas de Porter, nosotros tenemos que alinearnos en un concepto fundamental que quiere decir ventaja competitiva. Una ventaja competitiva se da cuando se cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse frente a fuerzas competitivas. Ahora, esta famosa metodología que desarrolló Porter para posicionarse estratégicamente tiene 5 puntos fundamentales, como bien dice su nombre. Es una especie de comienza con una especie de autoanálisis empresarial, ver dónde me encuentro en el espacio, en estas dimensiones, para después de eso tomar las decisiones estratégicas de cómo voy yo a enfrentar al mercado, a la industria. La primera fuerza es el poder de la negociación de nuestros clientes, es decir, qué tan dependiente yo soy de los clientes y qué tanta fuerza ellos tienen en una negociación frente a mí como empresa. El segundo es el poder de negociación de los proveedores, la misma situación. Yo tengo mis proveedores, qué tan importante soy para ellos, qué tanto poder de negociación tienen ellos frente a mí, me pueden doblegar, yo puedo doblegarlos, puedo yo imponer mis condiciones o son ellos. Luego la tercera fuerza es la amenaza de nuevos competidores entrantes, nuevos competidores que vengan a hacer una disrupción en el mercado con nuevas ideas, con innovación, etcétera, pueden hacer tambalear mi empresa. Otra de las fuerzas, la cuarta fuerza, es la amenaza de productos sustitutos. Yo puedo tener un producto maravilloso, años anteriores podría tener el mejor carruaje, pero llegó la invención del automóvil y quedó fuera del mercado y eso ya no tiene reversa. La quinta fuerza es la rivalidad entre todos los competidores de la misma industria, ¿no? Cómo se da esta vorágine, esta competencia constante, ¿no? Ya una vez que nos hemos ubicado dentro de estas 5 fuerzas, entonces ahí decidimos que
estrategias podemos utilizar? Para esto, Porter nos da algunas opciones. Primero, la estrategia de liderazgo en costos, ser el más bajo en costos y poder competir por ahí. Luego, en la estrategia de diferenciación, en qué parte de mi producto, de lo que yo ofrezco, soy diferente al resto. Luego, la estrategia innovadora. Hay empresas que se dedican constantemente a innovar y sobre eso generan su base para poder mantenerse en el mercado. Hay otras empresas que tienen la estrategia de efectividad operacional. ¿Qué tan rápido y eficiente yo soy en todo mi proceso operativo para poder a partir de eso generar rentabilidades, ser más competitivo que mi competencia? Luego está la estrategia de adaptabilidad. En industrias que son muy turbulentas, que tienen mucho cambio, la adaptación de la empresa es fundamental y sobre eso se decide quién sobrevive y quién muere, ¿no? Otra estrategia que recomienda Porter es la estrategia de la información. ¿Qué tan informado estoy? Tener la información de antemano, etcétera, de tal manera que yo pueda mantenerme y liderar. Y la última estrategia que él recomienda es la estrategia de selección de proveedores. Ver de tener la mejor calidad de proveedores, la mejor relación con mis proveedores para que ellos de esta manera me den lo mejor. Ya con todo esto, pues, y decidida la estrategia que uno opte, tomas ya las acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria con la finalidad de hacer frente, evidentemente con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión. Más o menos eso es lo que plantea Porter con esta metodología de las 5 fuerzas. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos has mencionado y esperamos en una próxima oportunidad para poder seguir instruyéndonos un poco sobre estos temas tan importantes de estrategia para las empresas. De nada, Jorge, y dejarlos con un tema que me pareció muy interesante. En el año 2011, Michael Porter estuvo en el Perú. En ese año, pues recuerda que era el pico de la producción y del apogeo económico del Perú. Se veía a Perú como la economía, la nueva estrella de la economía mundial. Fue en el segundo gobierno de García. Realmente fue una lástima que no hayamos seguido en casi nada las recomendaciones que dio en su momento Porter y hayamos caído nuevamente en una decadencia económica y sobre todo moral, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en día en las noticias, lamentablemente. Ahora, esto es cierto, pero las consecuencias que estamos viviendo hoy son evidentes también, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones hacia este tema? Mira, más que mis recomendaciones, yo te podría hablar de algo que vio Porter en su momento. Mira, estamos hablando de hace 11 años, el 2011. Lo que él comentaba fue que decía, ¿no? El Perú en ese momento carece de una política de largo plazo en materia de competitividad. La economía actualmente no tiene un rumbo definido, el crecimiento económico no se ha reflejado en beneficios para la mayoría de la población y estamos viendo el resultado hoy día. Y también nos decía, el Perú ha vivido estos años una ilusión exportadora porque las cifras en azul proceden del alza de las materias primas, mientras que nuestra exportación de productos de valor agregado permanece inmóvil. También decía que el Perú padece un atraso dramático en la relación a la invención y la tecnología. Puntualizó que el Perú no solo ha avanzado en este rubro, sino que también parece haber retrocedido, que lo estamos viendo. Y también decía que la mayor parte de la inversión extranjera, y esto es bastante triste, no viene a hacer fábricas o a desarrollar tecnología, sino a comprar negocios ya existentes, ¿no? Hablaba de que el Perú parece un país esquizofrénico. Por un lado muestra una macroeconomía bien manejada desde el BCR, del MEF, y por otro lado una realidad micro donde campea la corrupción, los escándalos y la falta de convicción y seriedad de los poderes legislativo y judicial. Esto lo decía Porter hace 11 años, imagínate. Ahora, sobre tu pregunta, a mí
me parece una de las ideas que Porter dejó en el Perú y que evidentemente no se han desarrollado de la mejor manera, es la idea de los clústeres. A mí me parece que es la receta perfecta para desarrollar un país sobre la unión social sustentada por una base empresarial. Porter define el clúster como una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento del mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran entre sí para ser más competitivas. O sea, entre todos, la unión genera la fuerza. Los clústeres mejoran la ventaja competitiva de las empresas en 3 aspectos fundamentales. Incrementan la productividad, aumentan la capacidad de innovar y reducen los costos. Todo ello gracias a la posibilidad de compartir recursos, capacidades, experiencias y conocimientos. Y aquí la palabra clave que debemos recordar siempre los peruanos es compartir. Si lográramos los peruanos compartir valor de manera auténtica como sociedad, nuestro querido Perú, Jorge, sería otro y muy diferente. Muchas gracias. Muy bien, Guillermo. Y ya para terminar, ¿con qué idea te quedarías de Michael Porter, que es la que más te gusta, con la que más te sientes identificado? Mira, yo me quedo con la de los clústeres. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme, los gobiernos lo tienen en bandeja, generar clústeres regionales, juntar a las empresas en ciertas regiones, darles todas las facilidades para que estas empresas puedan desarrollarse en temas de productividad, de costos, de innovación, promover esto. Yo creo que es la manera, no buscar estatizar y generar esto que se está buscando, sino realmente darle al pueblo, al pueblo empresarial, la oportunidad de generar mayor valor y ese valor competitivo que tenemos que generar como país. Esto al final se va a traducir, se va a multiplicar y vas a tener un Perú pues, que está para competirle a cualquier potencia mundial. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Memo, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Enfoque de Negocios. Siempre un placer, Jorge. Un abrazo. Bien, llegamos al final del programa. Hemos tenido, creo que, un programa muy interesante. Hemos tenido a nuestro entrevistado desde Chile, que realmente nos ha hablado de temas importantísimos, ¿no? No recomienda la Asamblea Constituyente. Ahí vamos viendo ya de gente que está viviendo la Asamblea Constituyente y cómo realmente pues, es un fracaso absoluto, no solamente para el sector minero, sino para muchos sectores. Una minoría en el Perú lo pide, pero realmente sería algo funesto para el Perú. También Guillermo nos ha hablado un poco de la importancia de recordar a Porter, siempre importantísimo para nuestras empresas, tener todo ordenado y esa forma de pensar sobre la administración y la estrategia de los negocios dentro de nuestra empresa, donde Guillermo León nos ayuda un poco a entender cómo debemos enfocar siempre estos negocios. Bueno, les agradezco. Mi nombre es Jorge León Benavides. Muchas gracias por estar con nosotros en Canal B y no se olviden, los martes a las 8 de la noche estaremos siempre con ustedes aquí en Enfoque de Negocios. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.